hay una que a mí me gusta mucho que a veces suena un poco agresiva, pero es Laptops are for losers. Así les decimos al equipo que hay que estar en el campo y todos debemos hacer al menos un día en una de las tiendas. Yo entrego pedidos una vez al mes y eso te permite saber cómo está el producto, cómo está la gente, cómo está el usuario. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Germán Peralta, cofundador y CEO para Latinoamérica del Norte de Joker, un supermercado digital que entrega los productos en menos de 15 minutos. En menos de un año han abierto operaciones en 15 ciudades en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Europa. Además, acaban de levantar su serie B de más de $200 millones a una evaluación por arriba de los $1,000 millones. Germán trabajó en Hoyo, la startup de hotelería que tenía un crecimiento impresionante hasta que en 2020 llegó la pandemia. Tuvieron que tomar decisiones difíciles y al final, por dirección de la India, acabaron cerrando operaciones físicas en Latinoamérica. Después de esta experiencia, Germán decidió irse a una industria en la que el viento soplara a favor en vez de en contra. Y junto con Ralph y un grupo grande de fundadores, decidieron empezar Joker. Germán nos platica de las ventajas de este modelo de negocios y cómo crear un negocio pensando en todos los involucrados, desde clientes, vecinos y sobre todo los empleados, ya que los contratan full time y tienen seguro social. Tuvimos algunos problemas con el audio y hay algunas partes que se cortan un poco, así que te pido una disculpa por eso. Pero igualmente, espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Germán, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por animarte a grabar. Un honor tenerte por aquí. No, muy padre conversar. Tú estuviste en McKinsey trabajando, que es una súper consultora de las top, si no es que la mejor. Y luego, ¿cómo fue que empezaste a trabajar con el equipo de Hoyo y que después decidiste sumarte al proyecto de Hoyo? Te cuento un poco la historia. Yo hacía parte de la oficina de México. En mi último año, un poco más de un año tal vez, me enfoqué exclusivamente en trabajo orientado a emprendimiento y startups en la región. Mi cliente durante ese tiempo fue un fondo de capital privado, un VC realmente muy grande, y junto con ellos hicimos mucho trabajo como de análisis de inversión y digamos que eso me llevó a conocer muy bien al fondo, ¿no? Y con ellos, después de haber estado como ese año trabajando juntos, yo sentía, ¿no? Como de estar más cerca del barro, ¿no? Así como le decimos, ¿no? Como hacer cosas más allá del PowerPoint. Y los colegas del VC me invitaron a unirme al proyecto de Hoyo y por el equipo que traía en ese momento Hoyo, que era pues gente que había emprendido y tenía buena experiencia. El país lo llevaba Francisco Sordo, que fue un ex-Uber. En Brasil estaba Enrique Weaver, que también es otro ex-Uber. Estaba Alex Whelan también liderando operaciones en México. Ahora es el fundador de un negocio de fintech que se llama Plazo. Entonces, como que ese ecosistema dentro de Hoyo fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, entonces me fui a McKinsey y me uní al proyecto de Hoyo, que eso fue en 2019. Y estábamos en ese negocio a una velocidad altísima, tanto en México como en Brasil, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Que fue como un poco donde cambió un poquito la historia de hospitality o de los hoteles. Y un poquito antes de que llegara la pandemia, ¿por qué Hoyo estaba súper fondeado? La verdad es que, ¿cuál era el ambiente que se respiraba con esta energía de escalar tan rápido y también un negocio tan intensivo de capital? Sí, Hoyo era un negocio es un negocio que funciona muy bien en la India y el proyecto era traerlo a América Latina. El negocio en la India no consumía capital, sino que generaba capital y también el proyecto de Latinoamérica se hizo con un joint venture con SoftBank que genera adicional para la región. Entonces, teníamos dinero, lo cual era muy positivo, y teníamos pues como la experiencia de lo que había funcionado en Asia. Y eso yo creo que permitió que se construyera un equipo muy fuerte en ambos países, en México y en Brasil, gente de mucha experiencia. Fue una experiencia interesante, ¿no? Fue una experiencia distinta a una experiencia tradicional de emprendimiento porque
porque era un negocio que ya llevaba operando por 5 años en Asia, con algunos procesos pues muy adecuados a lo que funciona en India. Fue como mucho trabajo de ver qué adaptar y qué no, y también de convencimiento al equipo de la India para tratar de probar cosas de manera distinta, lo cual no es típico de emprendimiento tradicional. Cuando haces emprendimiento inventarlo con el equipo, y en este caso ya había como un equipo que lo había inventado en otro lado del mundo y nosotros estábamos tratando de adaptar. Ese fue como el journey. Realmente contratamos, creo que gente muy buena, muy potente, y ahora lo que he visto que está haciendo en general todo el equipo son cosas fantásticas. Y no era un negocio tan intensivo en capital, porque al final del día los hoteles no los comprábamos, sino que hacíamos una inversión mínima como más de branding y de limpieza y demás. Y pues fue un negocio que alcanzó a adquirir más de 2.000 hoteles en la región. Los vendíamos virtualmente a través de la plataforma propia y de otras plataformas. Pero sí, fue una experiencia muy padre, y con un equipo creo que muy bueno, y también de muchos aprendizajes después en la parte posterior, que fue la parte del 2020 con todo el tema del COVID-19. Creo que lo que yo siempre digo es que nadie nos quita lo bailado, de todo se aprende. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y de los momentos más difíciles es cuando más aprendes. ¿Te acuerdas cuando inició la pandemia? ¿Te acuerdas cuando te enteraste y en el momento en el que viste que la pandemia iba a ser, bueno, más grande de lo que al principio todos pensábamos, ¿no? Un poquito antes de que cerrara todo. Uf, sí, nosotros veíamos la hora venir desde la distancia, porque lo primero que pasó fue China, ¿no? O sea, China cerró todas las fronteras y todo, y luego Europa. Y en marzo, me acuerdo perfecto cuando como que tomamos la decisión, ¿no? En marzo tuvimos una llamada con el equipo de la India, donde tanto Estados Unidos como México tomamos decisión de mandar a todo el equipo a la casa, y empezábamos a mirar el capital, ¿no? Porque decíamos, bueno, si las ventas se van a cero, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con nuestro colchón de dinero? Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos reestructurar los costos fijos para sobrevivir? Y en nuestro caso era un equipo, pues era un equipo grande, y un nivel de costo fijo en personas que fue muy alto. Entonces, pues decisiones difíciles, ¿no? ¿Qué hacer para subsistir? Un poco con targets, lógicamente, desde India, como, bueno, cuánto cash hay que en cada país y cuánto tenemos que quedarnos. Y según eso, pues definir qué dejamos prendido y qué tenemos que apagar. ¿Y cuáles fueron las decisiones más difíciles de este momento? ¿Y qué tanta autonomía tenían ustedes de tomar las decisiones o se decidía un poco más pues de China? Digo, perdón, de la India. Teníamos algo de autonomía, pero digamos que el fondeo venía, digamos que la directriz es, mira, tienes que cortar costos de generales y ventas, que básicamente es gente, principalmente gente, eventos y todas estas cosas, o sea, cortar el 75%, o sea, dejar solamente el 25% prendido. Esas son matemáticas. Es como las matemáticas dicen que esto es lo que tienes que dejar en costo y no te da para más. Las decisiones difíciles era qué dejar prendido y qué no, en cuanto estratégicamente a áreas y en cuanto a personas, que eso es lo más complicado, ¿no? Decir como quién se queda y quién no se queda. Muy duro, muy difícil, un proceso complicado pues de toma de decisiones que impactaron a muchas personas. No, sí, me imagino, tomar este tipo de decisiones siempre es complicado. Y después de pues, todo pues, pues, la pandemia y todas las dificultades, ¿qué aprendizajes te quedaste como algo en específico después de esta etapa tan difícil? Pues yo creo que yo aprendí como tres cosas. La primera fue tomar decisiones rápido. Creo que es bueno. Muchos otros negocios que se esperaron, esperando que esto iba a ser una cosa de unas semanas, y no subsistieron. La segunda es el tema de equipo, ¿no? Como la importancia de poder hablar estas cosas y tener confianza en el equipo. Yo la pasé muy mal en ese momento, y todo el resto del equipo de liderazgo la pasó muy mal, pero teníamos como llamadas diarias para discutir qué hacer y cómo abordarlo, que nos acercó mucho al equipo, y creo que hoy nos mantiene como con una experiencia en común. Y la tercera, que fue como un aprendizaje que me dejó un poco la experiencia de trabajar con los indios, es la importancia de hacer las cosas bien. Es decir, el equipo de la India no a ciertos aspectos legales que son requeridos en México, como
como los pagos de liquidación, etcétera, etcétera. Y creo que el equipo local nos tardó meses, pero el equipo local logró convencer tanto pues a los que manejan el capital de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Entonces, hubo unos meses donde algunas personas pues estuvieron como por fuera en cuanto como una licencia, pero después, posterior a eso, pudimos liquidar a todo el mundo de una manera lo que exigía la ley. Entonces, de eso, o sea, de esas peleas que tuve con equipos de contextos y de aprendizajes distintos, no me arrepiento de ninguna, ¿no? O sea, pelear por el equipo, creo que el aprendizaje más decirle al que tiene un poco el control y el poder del capital que, pues que no lo vas a hacer, es algo que es difícil y toma coraje, ¿no? Y creo que tanto yo como otros miembros del equipo lo tuvimos. Sí, sí, es difícil, no toma coraje, pero al final de cuentas, pues, lo más importante son las personas, ¿no? Y si ellos estuvieron apoyando a la empresa pues en los momentos en los que iba bien, pues lo justo es que se apoye a las personas, ¿no? De vuelta pues, en los momentos más complicados. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y esta experiencia nos trajo a todos como muy cerca, ¿no? O sea, muchos aprendizajes positivos, realmente, a pesar de lo difícil. Sí, y supongo que también después de todos los aprendizajes de Hoyo, también pues muchas personas han abierto otras empresas o se han unido a diferentes empresas y pues muchos han llevado parte del equipo, ¿no? De las personas que trabajan bien, con lo que te entiendes trabajando y demás. Total. Y después, ¿cómo fue que te tomaste algún tiempo de descanso después pues, de toda esta experiencia en Hoyo y que acabaron pues, cerrando operaciones físicas, ¿no? En Latinoamérica. No, no tuve mucho descanso porque nosotros, ¿qué pasó? Nosotros en marzo decidimos reestructurar, fue un proceso de reestructuración que duró como hasta junio. De junio a diciembre el negocio de Hoyo siguió operando en Brasil y en México en una capacidad muy reducida y el mercado estaba recuperándose. Y el mercado se recuperó hasta noviembre y en noviembre, diciembre empezó la segunda ola. Y ahí fue cuando se tomó la decisión, creo que participándonos a nosotros bastante, de tercerizar el negocio. El negocio se quedó operando desde la India con unos muy pocos recursos en México y en Brasil. Eso fue en diciembre, finales de diciembre tomamos esa decisión, pensamos en la ejecución de esto y en febrero le anunciamos al equipo. Entonces, desde diciembre el negocio teníamos un pool de talento muy potente y además nos conocíamos muy bien con Ralph y con todo el equipo de SoftBank. Empezamos a pensar en Joker. Desde diciembre lo pensamos, en enero empezamos a pensar en cómo sería el equipo, cómo se debería ver, quiénes deberían ser. Pero le anunciamos al equipo que tomamos esta decisión. Muchos salieron ahí mismo y otros se quedaron como ayudándonos a apagar las luces. Y ese mismo día, hay como creo que dos personas muy cercanas a mí dentro del equipo que el mismo día que ellos salían, pues yo y ellos empezaron a trabajar al día siguiente, lo cual fue como un poco sin poder descansar, ¿no? Porque yo me quedé 2 meses más en hoyo, como lógicamente cerrando las operaciones, y el equipo empezó a trabajar en lo que ahora es Joker. El equipo lo construimos a medida, principalmente con la gente que salía de hoyo, que ya conocíamos, que habíamos estado juntos, y pues por eso también el primer país en lanzar Joker fue México, por eso también es uno de nuestro país más grande, y un poco esa fue la historia, ¿no? Más bien como saber hacer limonada cuando te dan limones, ¿no? O sea, teníamos esta situación donde podíamos sentarnos todos a llorar o a buscar trabajo o a martirizarnos por lo que había pasado y decidimos, pues, oigan, parémonos más bien del lado a favor del viento que del lado en contra. En contra, pues era la industria de hotelería, pero el lado a favor del viento era que todo el mundo estaba pidiendo todo de manera digital. Y pues, ¿por qué no hacemos un supermercado de 100% digital que le devuelva a la gente su tiempo, que sea conveniente, que tenga todo lo que quieran comprar? Y pues nos pusimos a la tarea, ¿no? ¿Y te acuerdas las primeras conversaciones que tuviste con Ralph, que hablaron pues de este modelo, ¿no? De un súper, pero pues con dark stores, ¿no? Y así la ventaja es que reduces intermediarios en vez de agregar más intermediarios y esto te lleva pues miles de ventajas, ¿no? Sí, sí. O sea, el proyecto lo pensamos mucho con Ralph. Hablamos de esto, sí, como cuando ya habíamos tomado esta decisión y habíamos visto algo de tendencias de lo que estaba pasando en Europa, ¿no? O sea, había jugadores en Europa
que habíamos visto bien y cuando empezamos a hacer las matemáticas del negocio era muy interesante porque tienes y tenías en ese momento únicamente marketplaces, ¿no? Como jugadores que estaban haciendo, pues iban y compraban algo a un supermercado y te lo entregan, ¿no? Y eso tenía como varias limitaciones, pues es limitado, no estás, o sea, hay un punto donde ya solamente te van a dar por como tarifa de mensajero y no puedes optimizar un poco el inventario, ni lo que compras, ni las relaciones con proveedores. Y pues también ya sabíamos, gran parte del equipo viene de muchos años, entonces sabíamos mucho como parte de entrega y dijimos, bueno, pues creemos un negocio que sea 100% integrado, porque es la única manera de tener la mejor experiencia para el usuario. Hoy en día pides a un marketplace y te llaman y te dicen, oye, es que las papitas que de limón no hay, pero hay de estas otras. Y bueno, esto es Joker, o sea, ya decidimos irnos all in, creo que un negocio más de retail que digital y hasta ahora pues creo que he sido exitosos y también hemos aprendido mucho en el camino. Hay cosas que súper simplificamos y hay cosas que también complejizamos mucho y nos dimos cuenta que no eran tan complejas. ¿Cómo qué tipo de cosas hicieron muy complejas que había que simplificar? Pues al principio creo que nosotros pensábamos que el control de entrega y de delivery iba a ser mucho más complejo en cuanto a herramientas, a cumplir al cliente y demás. Y cuando pues decidimos que el negocio era un negocio donde los repartidores eran parte de la plantilla y estaban ahí siempre, pues requería mucho menos complejización porque no estábamos haciendo economía colaborativa. Cuando haces economía colaborativa tienes que buscar a los repartidores y generar una aplicación y tecnología, etcétera, para que los repartidores se den de alta, vengan a ti, los evalúes porque no son empleados y como que te paras en ese lado hiper gris de la ley que genera muchas complejidades operativas. Y nosotros, como nos fuimos por un modelo donde son plantilla, y tienen sus beneficios y demás, pues no nos toca hacer todo un proceso de activarlos, desactivarlos, prenderlos, apagarlos, generar incentivos para que vengan. Eso pensábamos que era más difícil de lo que realmente fue, porque al tener personas que son parte del negocio, pues se vuelve mucho más fácil saber que van a presentarse, poder usar también como el talento para que crezca y tome otros roles, entonces no te toca como estar reclutando miles de personas para múltiples roles, sino que reclutas gente que después vas creciendo dentro de la organización. Sí, claro, tiene muchas ventajas tenerlos dentro de tu plantilla y más en una región como Latinoamérica, ¿no? Que puedes dar pues, sueldos, o sea, que puedes dar buenos sueldos y que las personas tengan un crecimiento y no hay tal vez tantas oportunidades de empleo como sí en Nueva York o en Europa, que tal vez es más difícil retener a las personas. Sí, correcto. Nosotros tenemos ese beneficio. Cuando piensas en nuestro negocio, lo que siempre, como que le digo a los periodistas o en general a los que tratan de entenderlo bien, es si tú ves un supermercado hoy normal, un supermercado tradicional, tiene un montón de empleados adentro. O sea, tiene repartido, tiene personal de empaque, tiene personal de limpieza, tiene personal en la farmacia, un montón de gente. Cuando operas un supermercado oscuro o un dark store, no tienes que lidiar con eso porque nadie está pasando por el supermercado. Todo lo que estás haciendo es sacando el pedido. Lo que puedes hacer es sacar los costos de los empleados que están dentro del supermercado y metérselo a los costos de entrega. Entonces, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo es este negocio económicamente viable si no están cobrando como las tarifas escondidas de que algunas plataformas tienen y cómo pueden tener a los repartidores en plantilla? Y pues la lógica es esa, o sea, si un supermercado puede tener empleados, yo por qué no puedo tener los repartidores, ¿no? O sea, como al final del día es equivalente. Lo único es que estamos moviendo la línea de costo de un lado al otro y si un supermercado puede ser rentable, nosotros también podemos ser rentables, ¿no? Incluso con más beneficios porque perdemos menos producto porque somos digitales y sabemos qué va a comprar la gente. Sí, sí, sí. También en este negocio creo que es muy importante la data, ¿no? Saber exactamente qué va a pedir la gente y poder pues, anticipar los pedidos y qué tan, porque también el supermercado gasta mucho en tener una locación Prime y tener de cierto tamaño. Ustedes, sus tiendas, entiendo Esa es que la pueden otra. estar más escondidas. ¿Qué tan grandes son también las tiendas y qué tan complicado es pues toda esta parte pues, de operar las tiendas ocultas? Tienes toda la razón. O sea, el supermercado tradicional tiene que pagar prime location, ¿no? O sea, vías de acceso, además tiene que tener espacio para estacionar, etcétera, etcétera. Nosotros operamos en lugares que son higiénicamente, pero pueden ser mucho más baratos porque no necesitan ubicación preferencial, no necesitan acceso a estacionamiento.
realmente lo único que necesitas es lógicamente los permisos para operar y necesitas que la ubicación puedas salir hacia una vía, hacia tu zona, entonces como entregar pronto. Pero eso es crítico. Ahora, en cuanto a la operación, pues digamos, ¿qué retos tienes? Tienes retos tipo de, pues si estás operando como en una calle secundaria, tienes que asegurarte que seas un buen vecino. En cuanto a muchas veces esas ubicaciones pueden ser de uso de suelo compartido, entonces si hay vivienda, pues hay que lógicamente ser respetuoso, que no puedes recibir producto a ciertas horas, no puedes hacer ruido a ciertas horas. Eso es una. También pues el hecho de ser una bodega oculta, pues hace que desde el punto de vista de seguridad tengas que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Porque estás oculto, entonces pues también eres un poco un target un poco más apetitoso, ¿no? Y bueno, creo que es eso, ¿no? Como poder lidiar con el hecho de que estás saliendo de algún lado, tú tienes que poder pensar muy bien en cómo sales rápido y cómo ingresas de vuelta rápido, que esas son cosas que aprendimos al principio, como que cuando mirábamos ubicaciones, decíamos, bueno, de aquí es más facilísimo salir, pero luego las vías son todas de un sentido, entonces cuando están regresando los repartidores van a tardar más. Y eso hay que pensarlo bien con mucha data. ¿Y qué complicaciones tuvieron de lanzar pues, tan rápidamente en varias ciudades del mundo? ¿Les ha ayudado, por ejemplo, poder pues, tú hablar pues, con otras personas de Estados Unidos o de Europa y compartir aprendizajes? Sí, en cuanto a aprendizajes ha sido muy potente, porque hay un equipo, ¿no? Entonces estamos todos cometiendo errores distintos, pero también haciéndolo mejor en algunas cosas y tenemos mucha flexibilidad en la manera como operamos. Entonces, eso es muy provechoso. También el hecho de tener economías de escala, ¿no? Como que desde el principio fue tan grande, hemos tenido unas rondas de financiación grandes para las series en donde estamos, porque o sea, hicimos una serie de $250 million, de $250 million, lo cual no es común, pero lo pudimos hacer por la escala que ya tenemos y eso hace que CPO, ¿no? Una persona que hace producto para el mundo, y si tuviéramos una persona haciendo producto y todo su equipo de desarrolladores para un único país, pues sería costosísimo. Aquí tenemos mucha economía de escala porque estamos teniendo un equipo de producto, un equipo de finanzas, un equipo de legal, recursos humanos, otras funciones que pueden hacerse como generales para el mundo, que nos permite que proporcionar a la venta, pues lógicamente sea mucho más eficiente que si estás creando un negocio que solamente tiene una ciudad, que está en proceso de escalar y demás. Y tener solamente un equipo de producto no te hace a veces ser más lento y no ver las cosas locales de cada uno de los países y reaccionar rápido como todos estos problemas locales. O sea, sí puedes perder algo de flexibilidad. Creo que nosotros lo hemos hecho bien en cuanto a que tenemos los líderes potentes en cada área, son personas que tienden a hacer las líneas de costo lógicamente más altas. Y el equipo local es un equipo un poco más junior, pero que tiene el conocimiento local. Entonces, sí, puedes perder algo de flexibilidad porque solamente tienes un equipo de producto, entonces hay que hacer una cosa hiper específica para Colombia, pero en general creo que son más los beneficios que las pérdidas. Al final del día, nosotros creemos que en cuanto a la experiencia del usuario, no hay tantas diferencias, como que el usuario quiere ver una aplicación que sea de alguna manera como homogénea en todos los lugares del mundo. O sea, tienes que comprar, llevar a un lado, consolidar, de ese lado llevar las tiendas todos los días, monitorear cuánto inventario hay, y es indiferente si tienes un paquete de Oreo en Nueva York o un paquete de chips en México, ¿no? Hay cosas que tienen muchísimas sinergias y pues esa es la razón también como de los mega negocios, porque pues tienes unas líneas de costo que se dividen entre múltiples geografías. Sí, 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 tiene muchas sinergias y muchas cosas muy buenas. Y la verdad es que algo que me encanta es su modelo de negocios. Es a veces, bueno, yo la otra vez pedí y la verdad es que sí quedé impresionado pues, con que llegaron en menos de 10 minutos. La verdad es que fue una experiencia increíble y un poco esto, ¿no? A veces creo que está tan competido el mundo del delivery y sobre todo es difícil ganar a los consumidores. Bueno, no ganarlos, sino más bien que prueben tu producto en un primer momento. ¿Cómo hacen para lograr pues, esta parte del top of the funnel, que más gente se anime a probar el producto y después, pues, cómo le entregas una experiencia tan buena que no lo pierdes, ¿no? Que realmente quiera volver a usarlo? De acuerdo. O sea, a ver, el tema de entrega rápida creo que es importante, pero relativo. Algo que eso es otra cosa que hemos aprendido, que en una ciudad como la Ciudad de México, si esperas que te entreguen en 10 15 minutos porque es tan denso y todo es tan cerca que es
Hay ciudades como Monterrey o como Querétaro que abrimos esta semana, donde tienes zonas donde no es tan fácil ir a un supermercado. O sea, no es como que caminas y puedes. Entonces, el usuario, lo importante para el usuario es que le prometas algo y lo cumplas, ¿no? Entonces, al usuario de la Ciudad de México probablemente le tienes que decir que les entregas en 15 y al entregas en 20. o 25. Y desde que la expectativa pega a la realidad es importante. Lo que sí hemos visto que es más crítico y es más difícil de resolver es tener los productos que quiere comprar el usuario disponibles para la venta, porque es un negocio físico. Entonces, vamos y nos descargan, a nosotros nos están descargando más de 2.000 usuarios diarios. Entonces, claro, llegan usuarios y es muy difícil saber qué van a comprar, ¿no? Entonces, nos pasa a veces que estamos en una zona de alguna ciudad y de repente recibimos una cantidad de pedidos y es porque resulta que una mamá y todas sus amigas conocieron el producto, lo descargaron y empezaron a pedir, pero claro, nuestra planeación de demanda no sabía, o sea, no podíamos predecir que iba a llegar esta demanda. Entonces, no es como que tener esa flexibilidad para poder entregar el producto físico, eso es lo más complicado. Y es desarrollo de cadena de suministro física real, como lo hacen los supermercados grandes del mundo, y también es data, ¿no? Es aprender de cuando la repetitividad de los pedidos, ya entonces empiezas a identificar, ya tengo un cliente que tiende a comprar huevos cada 2 días, entonces siempre tengo que tener huevos en esta tienda. Es bien interesante, ¿no? Es un negocio, la realidad están tan cerca que se vuelve súper, súper divertido. Claro, pero entonces la cadena de suministro es uno de los problemas más importantes. Y sobre todo ahora con todos los planes mundiales que las cadenas de suministro están afectadas desde la pandemia, pues es un reto que va a seguir siendo y va a crecer. Entre más crezcan, va a seguir creciendo bastante este reto. Sí, o sea, entre más creces, más complejo es, pero también entre más creces, más información tienes. Yo creo que el paso uno es el más difícil, porque, mira, te hago una pregunta como que nosotros nos hicimos la primera tienda, ¿no? Fue bueno, culta, ya tenemos las estanterías, ya tenemos las motos, ya sabemos dónde está, ya sabemos cuál es una cobertura. ¿Qué compro? ¿No? No es tan fácil. Como que empiezas a decir, bueno, tengo unos metros cuadrados de estantería, unos metros cúbicos disponibles en la tienda y sé en qué zona de la ciudad estoy y sé más o menos cuánto quiero invertir en inventario, ¿no? Como que eso es lineamiento más de finanzas, como que digo, bueno, voy a meter $50,000 o lo que quieras decir. Y de ahí tienes que decir, bueno, de esos 50,000, ¿cuántas botellas de tequila compro, no? O compro más pan, o compro, si sabes, como que es complejo. Y empiezas entonces a hacer como una adivinanza y hay data, ¿no? O sea, está Nielsen y están todos los otros grandes que recopilan información, pero se vuelve un proceso, es un proceso al principio muy emprendedor, porque ¿qué hacía la zona? Y le tomábamos fotos a los carritos. Y entonces dices, bueno, ya veo la gente aquí, como que veo que todos traen estas marcas y como que veo que traen estos productos. Y en la Roma, pues entonces eran más jóvenes y más chelas y así. Y en Polanco, que era un poquito más familiar. Y entonces empiezas con adivinar, ¿no? Y ahí ves que rota y que no rota. Entonces, a medida que creces es más divertido, porque cuando ya creces, tienes muchos puntos de venta, muchas señales de demanda de gente que compra distintas cosas. La lógica es, yo pongo un centro de distribución y en el centro de distribución es mi buffer donde tengo de todo y la variabilidad la tengo que atender según tienda. Y se vuelve un juego logístico muy padre, porque entonces empiezas a pensar el punto óptimo es yo tener mi inventario y poder ver cómo hago para resurtir, ¿no? Y crear esos capabilities es parte crítica del negocio. Pero es retail, esto es como, no es, ya está inventado, ¿no? Es alguien ha vivido por esto antes, con menos acceso a información. Y el negocio nuestro es padre porque tienes más data. Porque cuando vas al súper, puedes ir, compras algo, pagas con billetes 100 pesos y el súper, o sea, la marca que sea, no sabe qué compraste. Pero como yo sí sé los usuarios en qué lugar están, típicamente qué compran, mi algoritmo de pronóstico de demanda, que es el que me dice qué comprar y qué tener para que tú tengas el producto siempre. Porque este negocio es un negocio básico de, puedes tener muy buena aplicación, puedes entregarla a tiempo y todo lo que quieras, pero si no tienes lo que el usuario quiere comprar, pues no te compran, porque si quieres hacer una pasta y no hay para queso parmesano, pues el usuario se va y va al súper y lo compra, ¿no? Claro, no, buenísimo. Pero aparte, toda esta parte de data, pues te va a poner
un tiempo en una superventaja contra los supermercados tradicionales, ¿no? Porque tú tienes la data muy específica y vas a empezar, como dice, a predecir, ¿no? Qué es lo que compran los usuarios, incluso si hay partidos y lo que sea, y ajustar tus inventarios acorde a lo que vayas a necesitar. Sí, exacto. ¿Y cuáles han sido, ahorita ustedes que han crecido pues, en tan poquito tiempo, tan rápido a tantas ciudades, cuáles son algunos de los retos que han tenido de crecer tan rápido? Y sobre todo un modelo pues, tan físico, ¿no? Que no es solamente software, sino que tiene ese componente logístico y de cadenas de suministro. Sí, el reto de expansión creo que es un reto más que todo regulatorio, porque hay regulación distinta en cada estado en México tiene sus reglas distintas, en Estados Unidos cada estado igual, y cada país tiene sus reglas distintas, las cuales tienes que conocer porque estás en un espacio físico. No es como que pueda ser tan loco como cuando lanzó Uber, ¿no? Sino que aquí pues tienes un espacio físico y si no sigues las reglas pues te pueden cerrar, ¿no? Ese es uno. Y el otro punto es un poco las relaciones comerciales con los proveedores, porque la manera como existen las relaciones comerciales en este mercado es que el mismo proveedor te puede surtir en una zona y en otra. Entonces, con algunas marcas hay sinergias, donde si ya tienes una relación, pues puedes abrir otra ciudad y ya está, ¿no? Como que va a llegar el pan. Pero si vas a lanzar otra ciudad y de repente no es un proveedor que de pronto no vende directo, o es un proveedor que tiene, no sé, como otra marca, o otro distribuidor autorizado, si es un importado, por ejemplo, tienes que establecer otra nueva relación comercial para lanzar a otra ciudad. Entonces, no, ahí no tienes tanta sinergia, ¿no? Hay mucha sinergia en tecnología, hay mucha sinergia en procesos, hay mucha sinergia. La parte de finca raíz no es tan compleja, encontrar los lugares realmente es fácil porque hay mucha oferta, pero lo que sí es complejo es un poco estar seguro que puedas tener el acceso correcto, porque lo que no puedes hacer es lanzar con tres productos, ¿no? Tienes que lanzar teniendo pues un surtido que para los usuarios es suficientemente atractivo para quedarse contigo. Sí, y con respecto al equipo y a la comunicación con el equipo, ¿qué retos han tenido? Porque pues, entre más creces, a veces la comunicación es más compleja y sobre todo pues creciendo tan rápido, ¿no? Que la gente esté alineada en los objetivos y que todos vayan hacia el mismo lugar. Sí, creo que nosotros hemos tomado la decisión de ser hipercomunicativos. Entonces, unos equipos funcionales fuertes. Entonces, el equipo de operaciones es un equipo de operaciones que reporta al país, a operaciones en el país, ¿no? Entonces, como que si hay un líder de operaciones que ve México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, está hablando de México, pero también está hablando con Guadalajara, Monterrey, Querétaro en simultáneo para que estén en la misma página y estén bajando, o sea, las cosas cascadeen de manera correcta. Ahora, claro, el equipo se vuelve grande y la manera de tener comunicación que hemos decidido es ser hiper comunicativos. Tenemos un all hands donde el país está al tanto de cuáles son las prioridades de la semana. Tenemos un all hands regional Latinoamérica cada 15 días y tenemos un all hands global mensual. Entonces, sí estamos como, tal vez es demasiado, podemos pensar que tal vez es demasiado, pero pues sí, es como la manera, sí, pues lo clásico, ¿no? O sea, tenemos grupos de Slack donde ponemos todo y emails y como que tratamos de contar mucho a la gente en qué estamos, cuáles son las prioridades, qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué más quiere decir ser hipercomunicativo? O sea, los all hands están bien, pero no sé, te voy a poner un ejemplo. En Google decían que justo lo que pasa con la información es que se empieza a perder de arriba hacia abajo, entonces pues copiaban a bastante gente en algunos correos que mandaban, ¿no? ¿Ustedes como qué otra cosa hacen reflejando esto de ser hipercomunicativo? Tenemos grupos abiertos. Por ejemplo, yo mando un correo todos los domingos a todo mi equipo diciéndoles cómo vamos, cuáles son las prioridades del negocio en la semana entrante. Yo. Y ahí está todo el equipo, todos los domingos. Y claro, uno espera que la parte táctica de que ejecutar y demás se cascadee por áreas, pero al menos todo. Y tenemos los grupos, ¿no? Que son los Slacks y demás, donde estamos poniendo como cosas ya más específicas del momento. No creo que lo tengamos descifrado, porque es un tema, es una muy buena pregunta y compleja en cuanto a cuando tienes escala, pero creo que hasta ahora hay cosas por mejorar hacia la parte operativa del negocio, que es más el hub o la tienda, ¿no? Cuando ya estás comunicando con un equipo tan grande como el equipo operativo, y cada vez que ahorita estamos trabajando con tecnología propia, es como qué productos agarrar y cómo ponerlos y todo esto, bajar eso en tantas tiendas con plantillas que hay, plantilla al día, plantilla a la noche,
Eso ya es un reto un poco más complejo, que lo hacemos de la manera tradicional, cascadeando, pero y creo que hasta ahora todavía tenemos mucho por pensar en cuanto a cómo lo que queremos que sepa el repartidor de Medellín, pues sea el mismo, ¿no? O sea, siempre es interesante. Y en esta parte también de cultura, al crecer el equipo tan rápido y estar en tantas ciudades, ¿cómo han hecho para construir la cultura de manera más consciente y crear la cultura pues, más hacia donde quieres que se creen con los valores que quieres tener? O sea, en cultura, no sé, en cultura la verdad es que es como, me gusta mucho lo que tenemos en cuanto a cuantificar como exactamente qué lo ha hecho llegar allá. O sea, creo que es un equipo, o sea, de hecho el equipo de cultura, o sea, recursos humanos que está debajo del equipo de People, tiene su propio Instagram, que es Vida en Joker, y eso es lo que le decimos a los candidatos, como que cuando nos preguntan, oye, ¿cómo es? Métete al grupo, métete, síguenos en Instagram y vas a ver qué pasa, ¿no? Pero en cuanto a cómo comportarse y qué es aceptable y no aceptable, es difícil porque no tenemos reglas tan escritas. Lo único que hicimos cuando lanzamos fue crear como unos ground rules, que fueron 5 cosas que le decimos al equipo todas las semanas, cada vez que tenemos junta. Y hay una cosa de leading by example, ¿no? Que es como los líderes esperamos que tengan ciertos comportamientos que eso sí los monitoreamos. Pero hay otra parte que es súper intangible, que es el hecho de que tenemos unos grupos donde la gente manda las fotos y en Halloween se disfrazan y ahorita estamos con todo el tema navideño. Como la falta de jerarquía y donde estamos todos a todos los niveles como comportándonos de cierta manera, ¿no? ¿Y cuáles son estos 5 ground rules que sí destacan seguido? Te puedo dar algunos, pero no todos, porque tendría que matarte. Pero hablamos mucho hay una que a mí me gusta mucho que a veces suena un poco agresiva, pero es laptops are for losers. Así les decimos al equipo que hay que estar en el campo y todos debemos hacer al menos un día en una de las tiendas, al menos mensual, ¿no? Yo entrego pedidos una vez al mes y eso te permite saber cómo está el producto, cómo está la gente, cómo está el usuario. Eso es importante. Do more with less es otra, que es como pensar un poco antes de gastar plata si fuera su. Safety first es otra muy importante porque estamos en un negocio pues, de riesgo físico. Hay repartidores moviéndose por las calles y te pueden asaltar, pero también te puedes estrellar. Y bueno, esas son como las tres que puedo compartir. Súper bien. Y qué bueno esto también de safety first, porque como dices, pues es un negocio pues, peligroso, ¿no? Y también se trata de cuidar a tu propia gente. Van en motos, te pueden atropellar, te pueden asaltar, y creo que es importante, ¿no? Destacar eso de que, pues, que el equipo va primero. Sí, o sea, eso es no negociable, ¿no? O sea, tipo, las cosas que siempre es, oye, ¿qué pasa si llegan a asaltar, ¿no? Y al principio como que no está, suena súper intuitivo, pero al principio le preguntábamos a algunos de los chicos cuando los contratábamos, respondían, no, pues veo cuántos son y según eso hacer si les podemos, no, o sea, no importa, hay seguro, no, pero nos pongan el riesgo, ¿no? Y lo mismo que hacer en caso de accidentes, ese tipo de cosas son críticas y pasan, ¿no? Porque estamos en un negocio donde tenemos ya hoy más de 1.500 repartidores por la región moviéndose por las zonas más densamente pobladas de Latinoamérica, ¿no? Una locura. Sí, qué locura, 1.500 repartidores. Pues en un año, ¿no? Ha crecido a... Sí, un poco menos, unos 9 meses. ¿Y qué problemas te has enfrentado con los que no te esperabas para nada que sucedieran este tipo de cosas y pues te han impresionado? No, creo que, o sea, problemas como el que te contaba cuando hablábamos offline, ¿no? O sea, hay temas burocráticos que yo al menos no esperaba que fueran así, como que hay unos temas de fondeo en algunos países donde estás invirtiendo en crecer el negocio, pero como que tienes trabajo, muchas preguntas, lo cual típicamente los entes gubernamentales no se mueven tan rápido como nosotros quisiéramos. Retos más desde la parte operativa que no necesariamente no esperábamos, pero donde hemos sido muy conscientes desde el día uno, ¿no? Como que desde el día uno hemos dicho, y va a pasar un accidente grave, nos van a asaltar, van a asaltar un repartidor, vamos a tener una situación de acoso. Todas esas cosas sabemos que van a pasar. Algunas de las que hemos mapeado, por fortuna, no han pasado, pero van a pasar. Y es un tema de prepararse para qué vas a hacer cuando sí pase, usar los dedos y esperar que no pase, como que no puedes tapar el sol con la mano. Creo que son esos, o sea, el resto de los temas de negocio, creo que un poco los veíamos, tal vez en América Latina, la parte común que hemos encontrado, nuestra velocidad es una velocidad muy distinta
típicamente a las grandes marcas, grandes casas matrices de grandes productores. Entonces nosotros queremos como darnos de alta, tener acceso al producto, vender entre ciudades en 2 semanas, nos parece que es razonable y algunas marcas te dicen, no, sí, el proceso de creación de proveedor, de cliente tarda 3 meses. Es como que, wow, eso sí que no me lo esperaba, ¿no? Entonces, ahora hay muchos que están empezando a entender más e-commerce y empezar a entender más a los startups, pero esa sí tal vez era como un poco en curva. Sí, me imagino. Aparte tú con toda la velocidad y detente por una marca, o peor aún, ¿no? Cosas del gobierno que pues no están dentro de tus manos y que se mueven, como tú dices, totalmente a otra velocidad, ¿no? Me imagino pues la desesperación a veces de tener este tipo pues, de complicaciones, ¿no? Sí, por fortuna, gobiernos locales hemos tenido, creo que, muy buena relación. Esa es otra cosa que también yo personalmente subestimé y creo que grandes personas de mi equipo no, por fortuna, que fue establecer buenas relaciones con los entes gubernamentales de los municipios donde operamos. Como que yo lanzábamos y íbamos, y muchos de los miembros del equipo, o algunos de los miembros del equipo me decían, oye, pero quiero ir a sentarme con la municipalidad, con el policía, con la policía, con la autoridad, y explicarles qué es lo que hacemos, porque muchas veces nosotros obviamos el hecho de que vivimos y a veces locura utópica, y la gente que no hace parte de esto, pues no te entiende muy bien, ¿no? Entonces, nuestro caso particular, ¿qué somos, no? No es un expendio de víveres, porque nadie no atiende a personal público. Te entrego a domicilio, pues entonces tampoco soy un distribuidor, que soy, ¿no? Como que no entro en ningún lado explícito, y lo que creo que decidimos a nivel local, los equipos locales, es acercarnos a las municipalidades y contarles qué es lo que estamos haciendo y pedirles su apoyo en cuanto a ellos que sugieren y jugar juntos con las reglas claras. Eso nos ha permitido, creo que tener una buena relación con las municipalidades y hemos tratado de ser como más colaborativos que digamos que disruptivos hacia la parte regulatoria. Eso ha sido positivo. Con las grandes, que al principio eres chiquito, no te ven el valor, hay unos grandes supermercados en el país, unos países donde tienes que poder llegar a la persona que te escuche, que ese es un truco, ¿no? Qué interesante acercarte, sobre todo con las municipalidades. No se me hubiera ocurrido y hace todo el sentido, ¿no? Simplemente pues, hablar con ellos, enseñar lo que estás haciendo y es en beneficio de todos, ¿no? Si tú vas a otorgar pues, mejor servicio a los usuarios, fuentes de trabajo y a final de cuentas pues vas a ayudar al municipio, pues qué mejor, ¿no? Que todos estén en sintonía y pueda funcionar mejor. Sí, para nosotros ha sido bueno porque tenemos empleo. Entonces, eso te abre la puerta. Eso te Sí. súper abre la puerta. Cuando estás diciendo, oye, mira, tengo tantos empleados, planeo generar tantos otros empleados, eso típicamente pues a la municipalidad, al gobierno y demás le gusta. Y además, como no somos tan informales, es decir, no somos informales, no tenemos como no usamos economía colaborativa, que eso le choca a las municipalidades porque tienes gente como por ahí en la calle. Nosotros sí tenemos un espacio físico donde hay personas como ahí sentadas con su espacio real. Esto tiene mucho más formalidad, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Bien, ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar? voy a recomendar uno que no es de negocios. El Mejor. libro se llama Iron Wars. Yo hice triatlón durante varios años, ya no, ahora hago más ciclismo. Pero Iron War es un libro que es la historia de Dave Scott y Mark Allen, que eran dos triatletas de los 90 compitiendo en el Ironman de Hawái de larga distancia. Y es como la historia de cómo Mark Allen fue segundo 7 veces, ¿no? Seguidas. Y como una historia de persistencia de ganar, de llegar a adaptarse y a ganar la carrera. Y es muy padre en cuanto a manejo de frustración y perseverancia, por eso me gusta mucho ese libro. Y se lo recomiendo a todos, deportistas, no deportistas, el que se pueda relacionar como con el deporte, padrísimo, pero si no, también creo que aplica a la vida. Buenísimo, suena muy bien, lo voy a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Madrugar, madrugar. Creo que he tratado de moverme hacia un mundo donde, pero eso es para mí, no sé si le funciona a todos, pero y también creo que todos funcionamos con menos distracciones, ¿no? Hay gente que es más nocturna, más diurna, pero a mí me funciona mucho despertarme temprano, trato de despertarme a las 5 de la mañana
ya sea hacer algo de deporte, pero típicamente incluso antes de hacer algo de deporte trato como de a esa hora pensar y hacer algo de trabajo. Eso me ayuda mucho. También trato por Lo mí, mismo, me ha llevado a dormirme más temprano, que hace que descanses, ¿no? O sea, creo que de mis épocas de consultoría aprendí a no dormir tanto y cada vez valoro más como el hecho de poder tener cabeza fresca para tomar mejores decisiones y pensar bien. Totalmente. Dormir, la verdad es que también es súper clave. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, lo del COVID, lo del tema de la reestructuración de Hoyo, creo que me dio una... No todas las historias tienen finales felices. Lo que importa es qué haces cuando no tienes un final feliz, lo que te decía antes, ¿no? O sea, cuando te dan limones, ¿qué haces, no? Pues echarlos al bote de basura, pues a limonada. Y creo que hay que aprender a ver el vaso medio lleno a pesar de que estés en una situación. Sí, y hay que hacer lo mejor de cada situación, ¿no? También las situaciones difíciles es cuando más aprendemos. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Que una vez Francisco Sordo me dijo, oye, piensa menos en el resultado y más en los inputs. Yo siempre he sido muy orientado como al resultado del número y algo que me dijo Francisco es, oye, piensa en cuáles son las palancas para ese número y enfócate en ellas y el resultado cae solo. Y creo que trato de usarlo mucho hoy. Y en ese caso era una conversación correcta, las posiciones. correctas. Y eso es cierto, ¿no? Como que si no estás vendiendo lo que tienes que vender, puedes salir a volverte loco a decir como vendas más hoy, pero eso realmente no es sostenible. Es más sostenible como cuáles son las personas que están moviendo esto, o cuáles son los procesos que me llevan allá. Y pensar en inputs creo que me ayuda a mediano plazo o cuasi mediano plazo, pero creo que es más sustentable. Buenísimo, qué gran consejo. ¿Tienes algún fracaso favorito del que hayas aprendido mucho? Fracaso favorito. Sí, creo que, o sea, para mí lo de Hoyo fue un fracaso personal, porque creo que llegar a pagar un negocio y tener que, lógicamente, parcialmente por las decisiones que nosotros tomamos también, pues causar, se quedan sin trabajo. Creo que el aprendizaje de Hoyo, en específico para mí, fue en siempre pensar en hacer las cosas como de la manera más lean posible, ¿no? Como eres un poco, porque hay épocas de vacas flacas y hay épocas de vacas gordas, ¿no? Entonces siempre pensar que estás en vacas flacas es mejor. Creo que ese es el mío. Sí, sí, buenísimo. Germán, si queremos saber más de ti, saber más de Joker, ¿dónde podemos encontrar más información, pedir o aplicar para trabajar? Mira, Joker.com o Joker.it está la información para aplicar a trabajos. En LinkedIn también tenemos postulaciones abiertas para roles generalistas o todo lo que siempre también tratamos de ser muy vocales en nuestras redes sociales. O sea, cada país tiene su propia cosa, su propia palanca de Instagram. Pero si quieren ver un poco como de la vida en Joker y un poco los que puedan estar interesados de golpe unirse, tenemos otro perfil que es Vida Joker y ahí pues está como un poco más la parte humana de qué somos, qué hacemos y está padre que nos puedan seguir ahí. Buenísimo, ese no lo conocí, el de Vida Joker, lo voy a revisar. Germán.peralta@joker.it ahí, o sea, si tienen una marca que quieren vender a través nuestro, está abierta. Nos gusta mucho tener proveedores locales, personas que puedan estar interesados en algún rol, que vean o en unirse también ahí. Feedback también, es completo, germán.peralta@joker.it y ahí siempre trato de estar lo más cercano posible a la operación. Buenísimo. Germán, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Muy buena plática con Germán. Es increíble lo que han logrado en menos de un año. No solo ya son unicornio, sino que tienen más de 200 tiendas en varios países. Las Dark Stores son un modelo de negocios infinitamente superior al modelo de retail tradicional y estoy seguro de que son el futuro de la industria. Muchas gracias por escuchar y recuerda dejarnos 5 estrellas en Spotify, Apple o donde sea que escuches tu podcast. Hasta la próxima.